Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pascal Ruad desde Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, desde Jerusalén, donde no hemos oído la sirena, lo digo porque como lo repito, lo repito desde hace varios días o semanas, seguimos viviendo en una burbuja cuando realmente desde el 7 de octubre de 2023 y después con la reacción también de Hezbollah, los norte y sur, las partes norte y sur están muy castigadas. Antes mucho más el sur, la verdad, de Israel, y ahora mucho más el norte. Pero aún así, entre el sur y el norte está el centro, donde se encuentra Tel Aviv, los suburbios de Tel Aviv, muchas ciudades alrededor. Hablamos de millones de personas y justo por eso empiezo con esta noticia de sirenas. Justo hace una hora se oyeron sirenas en la parte centro. Unos tres misiles fueron disparados desde Líbano, pero fueron interceptados. Los tres, simplemente, una vez más, millones de personas que tienen que correr hasta refugios como pueden y esto crea mucha tensión, mucha confusión y a veces atropellamientos, pero nada, afortunadamente, nada que lamentar a nivel de víctimas, tanto de heridos como de muertes. Sí, desgraciadamente, lamentamos, y esto también es una noticia de última hora, la muerte de dos civiles, en esta ocasión civiles israelíes muy en el norte. Hablamos de la ciudad de Nearia, ciudad balnearia al lado de Líbano, o sea, muy pocos kilómetros de Líbano. Y directamente, es un hecho bastante poco casual, directamente recibieron el impacto de un cohete en el lugar donde se encontraban y murieron en el acto. O sea, dos personas, dos hombres de unos 40 años perdieron la vida. Mira, los ataques desde Hezbollah, ayer hablamos de unos casi 200, son muy violentos, son muy importantes, masivos, y tal vez realmente no sea una casualidad que esta fuerza renovada coincidió con la toma de posesión del cargo de Israel Katz. Recordamos que Israel Katz, el nuevo ministro de Defensa, que antes eh, tenía la cartera de Exteriores, anunció que, bueno, que habíamos derrotado a Hezbollah o estaba a punto de derrotarse y que también Israel seguía con sus operaciones hasta derrotarlo de forma definitiva. Bueno, en reacción seguramente quisieron mostrar músculo. También intuimos que detrás del escenario se cuecen acuerdos, se cuece un cese el fuego y que también en esta ocasión quieren mostrar potencia, todavía la que tienen. Hay que saber que Hezbollah dispara en cuanto puede, es decir, cuando saben que están a salvo para disparar desde sus lanzaderas, que a menudo son móviles, pues se ponen a disparar. Lo curioso de ayer es que llegaron a disparar de forma conjunta desde 4 a 5 puntos distintos en el territorio libanés. O sea que todavía, a pesar de, bueno, de los estragos que comete el ejército israelí, todavía hay una cierta coordinación de las fuerzas para que puedan disparar tantos misiles. Recuerdo a los oyentes que ayer hubo una andanada de 90 misiles. Esto no lo puedes hacer con una lanzadera, que en general una lanzadera de cohetes comporta unos 20 máximo. O sea, disparando desde 3, 4 o 5 puntos distintos permite aumentar los riesgos y también crear confusión ah, en el ejército israelí a nivel de defensa. Habló de Iron Dome, de la cúpula de hierro, o sea, de poder actuar en varios sitios de forma coincidente, de forma simultánea, no es fácil. Entonces, esto es lo que pasó ayer. Hoy también sigue habiendo muchas salvas desde esta mañana. De hecho, hubo un ataque esta mañana que impactó contra una guardería y no hubo sirena. Hablamos de una guardería en los suburbios de Haifa, en una de las Kiryot, o sea, uno de esos barrios
periféricos. Y afortunadamente, y de eso se habla mucho en Israel, la Ganenet, la persona que cuida a los niños, oyó una sirena a lo lejos. O sea, no era una sirena directamente en la kiria, en el barrio. Simplemente lo oyó desde lejos y decidió no tomar riesgos y de evacuar a los niños hacia los refugios. Hay que saber que en Israel todas las guarderías, todos los establecimientos escolares, las universidades, por supuesto, tienen refugio. Si no tienen refugios, simplemente no hay clase. Se dan clases por Zoom o se busca otra forma, pero los padres no dejan a sus niños en sitios donde no hay refugio. Bueno, entonces es lo que pasó esta mañana y afortunadamente el misil que cayó directamente en la guardería no causó ninguna víctima. Bueno, pues esto para ilustrar que también hoy hay muchas salvas de cohetes hacia el norte, a veces hacia el centro, pero Ujú. sobre todo hacia el norte del país, causando, como lo hemos visto, dos muertes, desgraciadamente, muy cerca de la frontera con Líbano. En cambio, Israel, el ejército israelí, golpeó varios puntos del territorio libanés, como es habitual, sitios donde saben que hay depósitos de armas, lanzaderas, bastiones, infraestructuras de Hezbollah, con los lugares de siempre que son el barrio de la Dajia en el sur de Beirut, pero también hubo un ataque menos habitual. Bueno, es la primera vez que se atacó, que hubo un ataque en la zona de Ain Yaqub, que es un pueblo muy cerca de la frontera norte, o sea, muy pegado también a Siria, donde aparentemente hubo decenas de muertos. Según los medios libaneses, no hay comentarios por parte de Tzahal, unos 30 muertes. Todo parece indicar que son también objetivos de Hezbollah que quiso atacar y golpear Tzahal. Más noticias del norte. Bueno, simplemente recordar que son seguramente ataques, tal vez en el contexto de conversaciones de cese el fuego y también a raíz de la declaración de Israel Katz, que también cuando anunció que Hezbollah estaba por derrotarse, anunció que no se puede aceptar ningún cese el fuego, ningún acuerdo diplomático sin cumplir los objetivos y recordó cuáles son. O sea, por supuesto que vuelvan los residentes a sus casas en el norte de Israel, que, que las fuerzas de Hezbollah no puedan acceder al sur del río Litani, como es de la resolución, como lo estipula la resolución de la ONU de 2006, pero también pide el desarme de Hezbollah, que es una condición un poco más difícil de conseguir, y la posibilidad o la capacidad de Israel de combatir y prevenir el terrorismo de Hezbollah de forma autónoma. Es decir, que Israel siempre estará de acuerdo con otro tipo de interposición. Ya vimos que la FINU no sirvió para nada, pero absolutamente para nada. A lo contrario, sirvió por lo contrario de servir los intereses de Israel. O sea, sirvió más los intereses de Hezbollah que de Israel. Entonces, aún así, Israel estaría de acuerdo con otro tipo de fuerza internacional, sobre todo con el socio en el que más confianza tiene, que es Estados Unidos, y tal vez los países árabes que tengan un interés en mantener la calma en la región. Pero bueno, Hezbollah de momento tiene todavía esa capacidad de hacer daño y lo está haciendo daño porque, como vemos, crea angustia, crea disturbios en la vida diaria de los israelíes y también, desgraciadamente, causa daños, heridos y muertes. Bueno, esta es la parte norte, la parte de Hezbollah. Desde el norte vamos al sur, donde se anuncian que, bueno, Israel sigue intentando conciliar conciliar los objetivos de guerra con los intereses de Estados Unidos en ampliar las condiciones, mejorar las condiciones humanitarias en la franja. Sabemos que
el plazo se cumple el 13 y hoy estamos al 12, o sea, mañana. Mañana se cumple el plazo de 30 días que dieron Estados Unidos para que cumpla Israel con una serie de condiciones humanitarias. Ah, hoy se anunció la apertura oficial del paso de Kisufim. Es un antiguo paso, de hecho, un paso fronterizo que existía ya antes de 2005, que era una de las rutas para acceder a, por ejemplo, a Gush Katif, más al sur de la franja. Bueno, se volvió a condicionar con medidas de control, medidas de supervisión de, de la ayuda que llega a la franja. Apertura de Kisufim ya es un hecho. Expansión de la zona humanitaria de la que hablamos la semana pasada, la de Muwasi, cerca de la costa en el sur de la franja. También más camiones. Estados Unidos, al parecer, pretendía que llegaran unos 350 camiones. Israel de momento está a unos 250. No es suficiente. Parece que no llega Israel a las condiciones de Estados Unidos. Y bueno, iremos viendo cuál será la decisión de Estados Unidos. El 20 de enero entra en funciones Trump. Durante la transición todavía el gobierno, la administración de Biden tiene todo el poder de hacer lo que quiere con Israel. Será un regalito de Biden si realmente quiere aplicar la decisión del embargo, porque esa es la condición. O sea, si Israel no cumplía con la condición humanitaria, Estados Unidos, según una ley propia interna al país, tendría el derecho de decidir un embargo total o parcial de armas. Es una medida drástica en este contexto, pero todavía puede accionar esta amenaza, puede accionar esta medida para frenar a Netanyahu. Sabemos que la relación entre los dos mandatarios, Biden y Netanyahu, está más que fría. Sería un regalito de mal gusto y seguramente que no tendría mucho efecto de todas formas. También podría decidir Estados Unidos, antes de que llegue Trump, no oponer su veto a las decisiones del Consejo de Seguridad. Son amenazas. Mañana sabremos más cuál será la reacción de Estados Unidos, si aplaude los esfuerzos de Israel en seguir con, bueno, en ampliar las medidas humanitarias o si, a lo contrario, le castiga por no hacer demasiado. Ya iremos viendo. El riesgo existe, no se habla tanto en Israel, se habla un poco de pasada, tampoco los políticos, pero existe. Ya iremos viendo mañana y jueves qué pasará. Hablaba de las condiciones de seguridad en los convoys, en los distintos puntos o puertos de paso. Uh, Son medidas importantes porque ayer se detectó un cargamento de municiones en uno de los convoys. O sea, no son Son inspecciones muy necesarias para la seguridad de Israel, porque al descubrir este material armamentístico, pues todo, o sea, suenan las alarmas. A ver si hay otros cargamentos con explosivos, con armas. Ayer se descubrió. Es un convoy que pasaba de norte a sur y esperemos para Israel que no haya más. También lamentamos todavía en la batalla, en los enfrentamientos duros de Tzahal con células terroristas en el norte, son en torno a la zona de Jebalía. Tzahal lamentó la muerte, la baja de 4 soldados muy jóvenes ayer que lucharon precisamente con esos terroristas y perdieron la vida. O sea, estos días están un poco más duros que de costumbre, pérdidas de vida en Gaza, en Líbano también y bueno, en el frente, digo, en el frente interno también a causa de los atentados. Bueno, Hezbollah, Hamas, hablamos también de Siria, porque es una noticia interesante que nos llegó esta vez de Estados Unidos, porque estos días Estados Unidos, recordamos que atacó objetivos de los hutíes este fin de semana junto con el Reino Unido, pues también atacó objetivos relacionados con grupos afines a Irán
esta vez en Siria. O sea, sabemos que las tropas de Estados Unidos junto con una coalición internacional están desplegadas en Irak. Hablamos de 2.500 soldados norteamericanos en Irak y unos 900 en Siria. Así que tienen un cierto poder de actuación en estos dos países. Sobre todo están ahí para seguir manteniendo lejos la amenaza de Daesh, de ISIS, del Estado Islámico, pero también actúan, como en esta ocasión, contra objetivos relacionados con Irán, que también incluso causaron bajas en el pasado en tropas de Estados Unidos. Aquí aparentemente hubo ataques contra sus propias bases y en reacción atacaron a estas tropas, digo, a estos grupos afines a Irán, afines a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. De Cisjordania nos llegan noticias de intentos de atentados, intentos durante la noche por embestida con un coche contra soldados en un checkpoint, en una zona de control cerca del pueblo de Al-Qader. Dos soldados heridos de forma moderada fueron llevados al hospital. No se teme por su vida. Y también hoy otro intentado de acuchillamiento, esta vez cerca de Dair Sharaf, que está también cerca de Ramallah. No hubo bajas en los soldados y el autor fue eliminado. Y otra noticia, pero esta vez al revés. Por eso a menudo hablo de frente interno, o sea, el frente interno de los propios israelíes, porque los colonos causaron, bueno, provocaron heridas en un soldado. Hubo también hoy una evacuación de un asentamiento ilegal. Se trata esta vez de Tzur Harer, al este de Ramallah. Después de esta evacuación, unos 50 colonos empezaron a tirar piedras y vidrios hacia las tropas de Tzal y hirieron a uno de ellos. O sea, también no dudó en hablar de frente interno contra las tropas de Israel, que no necesitan esto de verdad. Bueno, más o menos en el frente bélico es lo que quería resumir hoy. En el plano internacional, quizás hay una noticia interesante porque hablamos de Israel Katz. Israel Katz que anunció lo que anunció sobre Hezbollah, y eso lo hizo en el momento de la inauguración de su puesto, si quieres, o de traspaso de, de cartera. También el nuevo ministro de Asuntos Exteriores que le sustituye, Gideon Sa'ar, dio un discurso interesante hace 2 días cuando habló de la necesidad de acercarse cada vez más a la comunidad drusa, que ya forma parte de Israel, o sea, tienen ciudadanía israelí, pero lo decía más de una forma global, es decir, no solo los israelíes, también los que viven ahí en el norte, tanto en Siria como en Líbano. Nos tenemos que acercar a ellos porque son hermanos. Y también tendió una mano, pero esto no es nuevo, a la comunidad o a las comunidades kurdas. Ah, siempre ha habido una buena relación entre Israel y los kurdos, pero en su discurso lo destacó y dijo que tenemos que entender que en una región donde siempre seremos una minoría, las alianzas naturales se deben hacer con otras minorías. Es un discurso que a mí me pareció interesante porque realmente Israel necesita de estas alianzas. Hablamos de los acuerdos de Abraham con los estados, los gobiernos o los estados de mayoría sunita que también están opuestos al expansionismo islamista, islamo radical de Irán, pero también en los rusos y en los kurdos se puede buscar cierta protección o ciertos acuerdos para una defensa común. Así que lo quería recargar hoy. Todavía en el plano internacional, la semana pasada hablamos del partido de fútbol de la Liga Europa entre el Ajax de Ámsterdam contra el Maccabi Haifa.
con las trifulcas, con No, las... Maccabi Tel Aviv. he dicho Has dicho Haifa, que no. Maccabi Tel Aviv. Sí. Maccabi Tel Aviv, que condujo a este pogromo organizado, a esta emboscada de los hinchas del Maccabi. Pues son noticias muy relacionadas, todo lo que tiene que ver con el fútbol o con el deporte en general. O sea, sabemos que de forma oficial las autoridades israelíes han desaconsejado, incluso casi prohíben a los hinchas de viajar, porque es demasiado peligroso en estos momentos. También va a haber un encuentro internacional este jueves en Francia, en París, entre la selección francesa y la israelí. Forma parte de este nuevo campeonato de la UEFA, no me acuerdo muy bien cómo se llama, de un intento de convertir a los aburridos partidos amistosos en una competición que tenga más interés, pero sin lograr, a mi juicio, su objetivo. Pero aún así, existen estos partidos dentro de este contexto y es muy interesante lo que está pasando porque en el mismo grupo, o sea, son varios grupos de equipos, de selecciones para llegar a octavos, a cuartos, etcétera. Y en el grupo donde está Israel figuran Italia, Francia y Bélgica. Hubo partidos, los partidos que tiene que disputar Israel se hacen en Hungría, perdón, porque no se pueden hacer en Israel durante la guerra, por supuesto. Pero los países que acogen Israel tienen esa responsabilidad de organizar la protección tanto del equipo como del público. Y mira que hace unos casi 2 meses después del verano había partido de Bélgica contra Israel. No lo hemos hablado mucho, no se ha comentado demasiado, pero ese partido que se tenía que desarrollar en Bruselas fue deslocalizado directamente. No, no tuvo lugar en Bruselas. Se hizo también en Hungría, porque el gobierno belga decidió que no, de alguna forma bajó los brazos. Dijo, es el gobierno todavía en funciones de Alexandre De Croo. Alexandre De Croo, recordamos que es con Pedro Sánchez, él que acudió el día de la primera tanda de liberación de rehenes, ahí en la frontera entre Egipto y Gaza, y acudió ahí poniendo él también su grano de contexto a- al conflicto o a la guerra que tenía lugar en esta región. O sea, el gobierno de Bélgica nunca ha sido muy amante de Israel y realmente no decidió proteger ni a la selección ni a los hinchas, cediendo a las presiones contra este partido y simplemente dijo que no. Hay también mucha presión sobre el gobierno de Francia, hubo muchos debates, pero Macron dijo, no solo vamos a organizarlo en París, sino que también yo asistiré. Asistirá Macron, asistirán antiguos presidentes como Sarkozy y Hollande, un poco para oponerse al antisemitismo, porque también se comentó mucho en Francia el brote de antisemitismo que hubo en Ámsterdam y es una forma para ellos de mostrar su repulsa, su rechazo, al contrario de Bélgica. Y para terminar, recuerdo que Italia sí acogió sin ningún problema el partido contra Israel hace un mes. Bueno, pero hablando ahora de Ámsterdam, parece que ayer también hubo historias con detenidos, con violencia de estos grupos anti-israelíes, a pesar de que no había fútbol y no había ya israelíes. Sí, son convocatorias de gente pro-palestina, anti-israelí, simplemente así de forma espontánea en redes sociales, en Telegram, y son Y quemaron manifestaciones un tranvía, prohibidas. creo. Sí, están prohibidas. Hemos visto imágenes de un tranvía saqueado o de un metro saqueado, al grito también con los manifestantes gritando que los judíos son el cáncer judío. Son imágenes que
no tiene nada que ver con el partido de fútbol esta vez. Son protestas no autorizadas, pero tienen lugar porque se reúnen centenares de anti-israelíes en el centro de Ámsterdam e intentan montar todo tipo de follones. No, no, no. No, lo que quería comentarlo porque parecía como que el gobierno holandés, el rey, el líder del partido mayoritario de que es de extrema derecha, todos se habían pronunciado de que Holanda iba a reparar este daño que había sucedido con este ataque antisemita, pero me parece que están igual de desbordados que lo que mencionábamos antes de Bélgica o el famoso barrio este de Molenbeek en Bruselas, ¿no? Es decir, que hay sitios de Europa que ya son incontrolables. Hemos citado esto, pero a mí también me recuerda la ciudad sueca de Malmö, que cuando se hizo el Eurovisión también había mucho revuelo, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Es decir, de que esto es un fenómeno que se está normalizando. Ese es lo peor. No es que suceda, porque cuando sucede y la sociedad responde o se levanta contra ello, pues tú puedes decir es una llamada de atención y ahora las cosas se van a hacer diferentes. Pero lo que estamos viendo es que los gobiernos europeos se sienten totalmente sin capacidad para controlar lo que pasa con las poblaciones y sin querer caer en el racismo, puedes decir de que algo que no informan los noticieros son que estas bandas que actúan de esta manera tienen también un contenido nacional muy claro, son descendientes de inmigrantes de países musulmanes. Eso Ujú. es lo que nadie quiere decir porque entonces se van a ofender y van a decir es islamofobia. No, no es islamofobia, es comprobar la situación en el terreno y lo que está pasando, ¿no? Esto que tantas veces se había anunciado, creo que también había un novelista francés, Houellebecq, creo que se llama, que había escrito novelas sobre que esto estaba ya a punto de pasar. Bueno, ya está pasando. Europa ya no controla a su población, por lo menos a esa parte de la población más violenta, que se adueña de las calles, se adueña de las instituciones y se adueña también incluso de la legislación que impide castigarlos o controlarlos de otra manera. O Bueno, el velo, y etcétera. Sí. exacto. Bueno, pues con todo esto nos vamos a despedir por hoy y haciendo una llamada de atención que mañana no vas a estar con nosotros, pero bueno, solamente es un día que te damos permiso para faltar y nosotros volveremos al formato habitual y aprovecharemos también para hablar de otras noticias que tienen que ver con el mundo judío más allá de Israel. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta pasado mañana. Hasta el jueves.